8 de la mañana con 37 minutos, tiempo de agenda económica con Sebastián Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Fernando? Buenos días, Carola? Seba. ¿Cómo están? Bien, así estamos comenzando esta edición de Agenda Económica con algunos datos importantes para esta jornada, sobre todo en materia de mercados. Les cuento de inmediato que a esta hora el dólar está abriendo en torno a los 978 pesos. Eso en el mercado local, después de una semana en la que había amenazado con subir bien fuerte. Finalmente el precio del dólar se ha mantenido más o menos estable acá en nuestro país. El cobre a esta hora está también en niveles similares a los de ayer, $4.14, y la UF en 38.235 pesos. Algunos datitos para partir la jornada. Un antecedente también bien relevante: a las 9 de la mañana vamos a conocer el dato de desempleo para el último trimestre. Esto tiene que ver con el trimestre agosto, septiembre, octubre. Son los datos que va a publicar el INE. A las 9 de la mañana estaremos con esa información y con la expectativa también de ver cómo se está comportando el mercado laboral cuando ya estamos entrando en una época del año que tiende a ser algo mejor desde el punto de vista de la generación de empleos. Como antecedente, recordemos que en el último dato de desempleo, la tasa de desocupación a nivel nacional para el trimestre previo llegó a un 8,7%. y bajó respecto a lo que había pasado en el año anterior. Ya veremos qué es lo que ocurre entonces con este dato nuevo, el que conoceremos a las 9 de la mañana. Lo tendremos, creo que alcanzamos a tenerlo en agenda económica. Bueno, vamos a ir a revisar otros temas. El gobierno logró sortear con éxito la discusión del presupuesto 2025 y ayer fue un día también donde se desplegó el Ejecutivo para analizar algunos detalles de esta iniciativa que, recordemos, finalmente significa un reajuste de un aumento del gasto a 2%. De esta forma, entonces, el presupuesto supera los 93.000 millones de dólares proyectados para el próximo año. Fue una discusión difícil, siempre extensa por distintos aspectos. Hay asuntos coyunturales que inciden también en el debate. Recordemos que, por ejemplo, en el comienzo de la discusión en la Cámara de Diputados, al poco andar, surge este dato del IMASEC del 0% de crecimiento en septiembre. Hubo muchísimas críticas al gobierno por esa cifra que reflejaba un cierto estancamiento económico y que motivó, por ejemplo, que se recortara el gasto público respecto a lo que había planteado originalmente el gobierno, un recorte de cerca de 600 millones de dólares. Ese tipo de situaciones coyunturales siempre inciden en la discusión presupuestaria, pero finalmente sale adelante el gobierno con esta iniciativa, un presupuesto que tiene fundamentalmente el gasto en tres áreas: en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Son las tres partidas que tienen más recursos dentro de todas las glosas presupuestarias que incluye esta ley 2025. El ministro Marcel destacó que se hubiera aprobado el proyecto de ley en relativo consenso en varios temas importantes, sobre todo, dijo, en un año que era difícil desde el punto de vista político por la elección que se produjo hace algunas semanas atrás. Escuchemos qué dijo el ministro Marcel en su balance de ayer. Pero que para nosotros es muy satisfactorio, sobre todo considerando que se desarrolló en un contexto muy complejo, de muchas tensiones políticas, de procesos electorales, que siempre agregan un grado de dificultad a la discusión presupuestaria, y eso creo que logramos salvarlo muy bien, con una serie de acuerdos que lograron convocar a todos los sectores políticos, y eso permitió que llegáramos a esta última etapa con muchos menos temas por resolver. Bien, ahí el balance entonces del ministro Marcel. Recordemos que para lograr sacar adelante se suscribieron una serie de acuerdos. Por ejemplo, en materia de educación se firmó un protocolo en el Senado que incluye, entre otras cosas, son varios puntos, una mesa para identificar cómo mejorar el sistema de admisión escolar. Esa mesa se va a convocar en los próximos meses y tendrá que trabajar en una nueva propuesta para modificar aquel sistema. En salud también se firmó un protocolo de entendimiento con compromisos para reducir las listas de espera y mejorar la atención primaria, un área en la que hubo muchas críticas también por el reajuste que estaba proponiendo el gobierno inicialmente. Y se logró reponer también gastos reservados para la Subsecretaría de Interior. Recordemos que viene también, en todo caso, una discusión en el Tribunal Constitucional porque el gobierno va a llegar a esta instancia para objetar algunos puntos que se incorporaron
y glosas que se incorporaron en medio de la tramitación. Por ejemplo, aquella que tenía que ver con el test de drogas al presidente y a los ministros. El gobierno no es que esté en contra del proyecto, decía ayer la subsecretaria de Presidencia de la CGGOV, Macarena Lobos, sino que considera que no es posible incorporar estos asuntos dentro de la discusión presupuestaria. Y tiene cierto sentido, ¿no? Porque si no, el abanico de temas que se pueden ir sumando en esta discusión es bien amplio. Respecto a este tema va al Tribunal Constitucional, también respecto a este punto que condicionaba el acceso a la gratuidad de la educación superior a aquellos alumnos que fueran sometidos al proceso del aula segura, o bien a la suspensión de la ley Lafkenche, solo por mencionar algunos de los puntos que entonces llevará al Tribunal Constitucional el gobierno. Y por último, un dato bien relevante también, que hoy día trae el diario El Mercurio, tiene que ver con cuánto del próximo presupuesto se va a destinar al pago de intereses a nivel nacional, me refiero, ¿no? Cuánto el país está pagando, el fisco está pagando por intereses. Ya en este año se espera que superen los 3.700 millones de dólares. Como la deuda pública ha ido aumentando de manera bien sostenida en los últimos 10 años, esto está significando, lógico, pagar intereses también por esa misma deuda contraída. Bueno, esos niveles están subiendo y fíjense que ya lo que logre recaudar la ley antievasión podría significar el 80% del pago o destinarse más bien el 80% al pago solamente de intereses. Hay que tener en cuenta esos datos también pensando en lo que vendrá como discusión hacia adelante. Hubo reacciones en el Congreso también a nivel parlamentario. Vamos a escuchar al diputado Raúl Soto y luego al diputado Henry Leal con algunos de los comentarios tras la aprobación de la ley de presupuesto. Bueno, en términos generales, creo que más allá de los inconvenientes que se presentaron en temas puntuales, la gran mayoría de ellos fueron sorteados correctamente y tenemos un presupuesto integral respecto de cada uno de los temas importantes para la ciudadanía, con una mirada, por cierto, de austeridad, considerando los problemas que ha tenido el país para crecer económicamente, y desde esa perspectiva me parece que el gobierno y el ministro Marcel han sido prudentes. Es una buena noticia que el gasto público se rebaje entre 500 y 600 millones de dólares, porque eso va a evitar inflación, va a evitar que los precios sigan subiendo, y es una buena noticia para los chilenos. Hay partidas donde nosotros pedimos más recursos y va a haber más recursos, por ejemplo, en materia de salud, para enfrentar la lista de espera, que es un escándalo que tenemos hoy día en Chile. En términos generales, yo creo que salió una buena ley de presupuesto. Bueno, y ahora el gobierno empieza a enfocarse también en otras discusiones, y uno que va tomando forma rápido tiene que ver con la reforma de pensiones. Está en el Senado y el gobierno ya empieza a enviar señales para avanzar y cumplir con el acuerdo que se alcanzó en la Cámara Alta de despachar esta iniciativa hacia el mes de enero. La mesa técnica tiene que evacuar un informe, probablemente lo hagan los primeros días de diciembre, la próxima semana. Pero eso va a ser clave para ver si es que se logran destrabar a nivel técnico los nudos más relevantes de este proyecto de ley que busca reformar nuestro sistema previsional. Recordemos que busca aumentar en 6 puntos la cotización que realizamos mes a mes, y eso significa también discutir sobre cómo se distribuye. El gobierno ha hablado de una solidaridad transitoria, de avanzar hacia un sistema donde efectivamente parte de esos 6 puntos vayan a solidaridad, pero solamente por un periodo de tiempo acotado, para poder destrabar entonces este acuerdo previsional. Ese informe técnico va a ser clave. El ministro Marcel ha planteado ayer que ve con buenos ojos y que está esperanzado de que se va a avanzar efectivamente. Y la ministra Janet Jara va en la misma línea también, tratando de empujar. Ella tiene a cargo precisamente esta discusión. Ayer el presidente Boric, en la cadena nacional analizando el presupuesto, se refirió también a este tema. Podemos también mejorar de una vez por todas las pensiones para las y los jubilados ahora. Así se lo hemos propuesto al país y quiero instarlos a que terminemos lo que ya empezamos. Saquemos adelante la reforma de pensiones, para lo cual hemos resguardado recursos importantes, pensando en que es posible llegar a un acuerdo. Si es que la mesa técnica logra alguna fórmula que convenza a la oposición para establecer este mecanismo de, comillas, solidaridad,
todos evitan la palabra reparto, así que hablemos de, solidaridad entre generaciones. Claro. Bueno, quizás ese nudo resuelto por la mesa técnica facilite un poco el camino a nivel político ahí en el Senado. Veremos si se cumple también este acuerdo para que en enero ya esté despachado esta iniciativa de un tema que está pendiente desde hace 3 gobiernos, ni más ni menos. Vamos a ir a otro tema, 8:48, y vamos a cambiar completamente de ámbito para hablar de una iniciativa que está empujando el gobierno en alianza con el sector privado, de la que hablamos hace un tiempo atrás. Se trata de Startup Campus, una iniciativa que con ese nombre fue presentada al público, que ahora tiene un nombre distinto, pero está entrando ya en tierra derecha para tomar forma. Esta iniciativa lo que busca es transformarse en una suerte de centro, de hub de innovación, sobre todo para empresas que están comenzando, que son startups, pero de base científico-tecnológico, un área en la que nuestro país tiene que avanzar muchísimo. La iniciativa ahora tiene nuevo nombre, se llama Startup Lab 01, y su directora ejecutiva, Francisca Contreras, está con nosotros aquí en Agenda Económica para conversar sobre este tema. Francisca, gracias por el contacto con CNN Chile. Invitación, feliz de conversar un poquito con ustedes de esto. Francisca, bueno, la semana pasada en el ETM Day se hace este anuncio también del cambio de nombre, entrando en una nueva etapa ya esta iniciativa que, recordemos, está impulsada también por Corfo y la Fundación Chile. Ahí está la alianza público-privada. Partamos por lo más básico, que es presentar, ¿no? ¿Qué significa este Startup Lab 01? Bueno, un poco lo que decías tú al principio, es un hub de innovación, es un espacio donde los emprendedores de base científica y tecnológica van a poder acceder a laboratorios de validación de tecnologías. Ya vamos a tener un laboratorio de biotecnología, un laboratorio de electrónica y hardware para que los emprendedores puedan empezar ahí a probar sus tecnologías, poder avanzar en sus tecnologías y después conectarse más con la industria, avanzar a también buscar financiamiento, levantamiento de capital, poder también acceder a programas de apoyo, recursos, capacidades y encontrar todo lo que necesitan en este espacio para poder crecer y desarrollarse de la mejor manera. Ajá. Este proyecto va a recuperar un edificio en el sector de Santa Rosa. Eso se mantiene todavía, ¿no? Más allá del cambio de nombre, Francisca. Sí, se mantiene. En realidad esto parte por una alianza con Territoria, que bueno, son los mismos detrás del MUT. Entonces es una alianza bien importante que nos permite también apalancar todo el esfuerzo privado que hace la inmobiliaria para revitalizar todo este sector. Son varias cuadras a la redonda que se van a estar trabajando y el edificio central, los 4 pisos más importantes de este edificio van a ser donde vamos a estar nosotros con Startup Lab 01. Francisca, ¿y qué son las empresas de base científico-tecnológica? Son empresas que tienen un componente detrás de investigación y desarrollo que muchas veces nacen desde las universidades. En Chile, más o menos el 50% de las startups de base científica y tecnológica nacen en las universidades, pero tienen este componente de investigación detrás. Por lo tanto, muchas veces también tienen capital humano avanzado involucrado. Entonces, muchas veces también hay doctores, científicos y otros investigadores y personas que tienen también este background mucho más técnico, un poquitito alejado, ¿cierto?, del mundo comercial y del mundo como más de los negocios. Entonces, estas startups nacen con esa lógica, siempre desde el punto de vista tecnológico, más que desde el comercial. De acuerdo. Y me imagino que en distintas áreas, ¿no?, están presentes estos desarrollos también de investigación. ¿Qué industrias, por ejemplo, o en qué industria más bien, Chile está avanzando en el desarrollo de este tipo de investigación y de nuevos desarrollos de negocio? Por ahí se conectan dos cosas, porque Startup Lab 01 va a apoyar startups que estén enfocadas en desarrollar tecnologías para mitigar, adaptar y ser más resiliente al cambio climático. Y acá tenemos un abanico de distintas industrias y verticales. Tenemos desde temas de energía, agua, movilidad, economía circular, la industria del agro, ¿cierto?, de los alimentos, que también es súper potente en Chile. Entonces, se conectan las dos cosas, un poco lo que Chile también ha podido posicionarse a nivel mundial, que tiene que ver con esto, ¿cierto? Industrias relevantes para nosotros hoy día, también la minería, energía, y también bueno, la industria, como les decía, de alimentos y del agro, que también hemos tenido varias startups exitosas desde Chile, que también han podido escalar y salir a otros mercados. Sí, Francisca, estamos conversando con Francisca Contreras, directora ejecutiva de Startup Lab 01. Me imagino que dentro de toda esta situación y particularmente en lo tecnológico,
deben tener el tema de la inteligencia artificial metida. ¿Cómo eso funciona en startups que a veces son demasiado chicas o que eventualmente no tienen especialistas en ese tipo de fenómeno cuando, bueno, está generando un ruido enorme? Y bueno, acá hay tecnologías que son más bien transversales a estas industrias que yo mencionaba recién. Entonces, por ejemplo, la biotecnología o la inteligencia artificial son tecnologías habilitantes para todas estas industrias. Y en el caso de la inteligencia artificial hoy día es algo que todos los emprendedores, yo creo, tienen en su cabeza desde el inicio. Es algo como, hoy día es algo que tienes que tener, no puedes olvidarte de eso, todo lo que tiene que ver con los datos, cómo aprovechamos mejor los datos, cómo automatizamos los procesos. Yo creo que los emprendedores lo han abordado desde el inicio, se preocupan de hacerlo y se conectan con los expertos que tengan que conectarse. O sea, no porque una startup nazca, por ejemplo, desde la biotecnología significa que va a estar alejada de la inteligencia artificial. Creo que acá son tecnologías habilitantes que son transversales, entonces sí o sí los emprendedores hoy día la están abordando. Y en ese sentido, Startup Lab lo que logra es, me imagino, logra facilitar el acceso a cierta infraestructura que es difícil de desarrollar, ¿no? Para una empresa pequeña, un investigador al que le cuesta acceder a laboratorios, etcétera. Me imagino que esto va a ser un trampolín bien relevante para poder escalar eventualmente también su desarrollo. Es que históricamente las startups de base científica y tecnológica tienen esta brecha que es súper potente y afecta mucho su desarrollo, y muchas mueren en esta etapa porque comienzan a validar sus tecnologías a veces en las universidades y después tienen que avanzar, ¿cierto? Tienen que llegar a su propio laboratorio, y ahí armar un laboratorio propio cuesta 1 o 2 millones de dólares mínimo, un laboratorio de biotecnología, por ejemplo. Entonces, cuando levantan capital para poder crecer, para poder validar su tecnología, se gastan mucha parte de ese capital en esta infraestructura. Entonces, que nosotros podamos disponibilizar estos espacios hace que las startups puedan utilizar sus recursos en otras cosas y puedan crecer y enfocar su esfuerzo en eso. Entonces, democratizamos el acceso a los laboratorios, facilitamos esta etapa de validación y ayudamos a que escalen. Francisca, ¿y cómo va a operar, si es que nos puedes contar más en concreto, cómo va a operar este espacio, digamos? ¿Quiénes podrán acceder? ¿De qué forma van a poder utilizar los equipos allí? Cuéntanos un poco sobre esa operación. Bueno, van a haber convocatorias. Vamos a abrir la primera convocatoria, esperamos en marzo, donde los emprendedores pueden postular. Vamos a tener una serie de criterios, pero tiene que ver con la etapa en la que se encuentren. Tienen que tener una tecnología que esté previamente validada con una prueba de concepto y que vaya a entrar en una fase de validación tecnológica y escalamiento. Oye, eso es una cosita que cumplan también. Sí, dime. No. Termina si quieres la idea, yo te pregunto inmediatamente. Ya, entonces la convocatoria, entonces estos criterios que tienen que ver primero con que cumplan con la parte como la etapa en la que están, el tipo de tecnología que están desarrollando, la infraestructura que necesitan, que también se alinee un poco a lo que vamos a tener en Startup Lab 01. Y además vamos a tener programas. Entonces, por una parte pueden postular a través de esta convocatoria a la parte física, a la infraestructura, pero además van a haber programas que van a estar abiertos durante el año y se van a ir abriendo en distintos momentos, donde ellos van a poder también postular para acceder a estas capacidades y programas de apoyo, de escalamiento, de aceleración, entre otros. Sí, Francisca, te voy a hacer una pregunta de esas que son brutales, así porque no son de las cosas que a uno le gusta escuchar, pero estaba viendo recién justamente cuál es el porcentaje de startups en probablemente el país que más tiene startups, que es Estados Unidos, que fracasan. Más del 90% de las startups fracasan dentro de un determinado momento cercano a 2 o 3 años desde su creación. ¿Por qué eso sucede? ¿Cómo nos protegemos nosotros de que una startup eventualmente sucumba? ¿Qué se necesita para que se progrese y finalmente se transforme en una realidad permanente? Bueno, son múltiples factores, pero uno muy importante que yo creo que les afecta mucho, en especial a este tipo de compañías, es que cuando desarrollan la tecnología,
no piensan o no le están creando desde el punto de vista, no le están mirando desde el punto de vista de la necesidad real del futuro, ¿cierto?, usuario, del futuro cliente. Muchas veces desarrollan una tecnología porque la encuentran, porque les aparece esta oportunidad y después, a medida que avanzan en el tiempo, empiezan a buscar quién es ese cliente, quién es el cliente óptimo para esta tecnología. Entonces, al nacer no desde el problema, sino que desde la solución, muchas veces el encontrar ese mercado es mucho más complejo. Y eso es algo que le pasa a muchas startups. Entonces, pasan muchas veces mucho tiempo en este pivote de encontrar el mercado, encontrar el cliente ideal, de encontrar la forma en que se venda el producto o el servicio. Entonces, la parte comercial, donde ya después de que se validó la tecnología, que en el caso de estas compañías, además, le sumamos que es mucho tiempo. Cuando llegamos a mercado cuesta mucho hacer esa conexión. Esto se llama como el product market fit, que es como la vinculación del mercado con el producto que está vendiendo la startup, claro, o la compañía. Entonces, ahí ya, en esa fase. En todas las otras fases anteriores hay otras cositas, pero yo creo que ese es uno de los factores más importantes que afecta sobre todo en esta fase final, más de crecimiento. Francisca, para ir cerrando, acá en Chile hay muchísimo talento asociado a este mundo de las startups. Se están generando cambios súper profundos en distintos mercados, algunos con escala global incluso. Y hay desarrollo científico-tecnológico notable, lo que está haciendo Fotio, que permite adherir o generar un aditivo para las pinturas que captura CO2, o lo que hace FageLab, empresa de la que tú también participaste, ¿no?, que desarrolla nuevas alternativas al control de bacterias, más allá de los antibióticos, etcétera. O sea, hay talento, hay desarrollo. ¿Por qué es tan relevante eso para la mirada futura de nuestro país? ¿Cuál es tu visión sobre eso? Acá hay dos cosas. Una, por un lado, que tiene que ver con el cambio climático, que hoy día para nosotros es muy relevante, por lo menos, y es de Startup Lab 01, es uno de los focos y parte de las razones por las que estamos trabajando en esto. Que estas tecnologías son las que realmente nos van a ayudar a poder resolver estos desafíos que tenemos por delante. Hay hartos estudios que hablan que entre el 35 y el 40% de las tecnologías que vamos a necesitar para poder abordar algunos de los desafíos del cambio climático no se encuentran desarrolladas. Entonces, tenemos que trabajar, tenemos que poner esfuerzo en desarrollar esas tecnologías que son las que nos van a poder permitir abordar todos estos desafíos que se vienen en el futuro, que, bueno, ya están acá. Entonces, tenemos que empezar desde ya a trabajar en esto. Y por otra parte, también, algo que hablamos mucho, que tiene que ver con diversificar la matriz productiva de nuestro país, poder transitar hacia una economía más compleja, desarrollar tecnología desde Chile para el mundo, posicionarnos y poder llegar también a ser un referente a nivel mundial, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la biotecnología, que es algo que hemos abordado mucho, que tenemos buenos profesionales, que también tenemos buenos científicos reconocidos a nivel mundial. Entonces hay que pensar un poquitito también cómo aprovechamos toda esa experiencia, toda esa historia que también tenemos en Chile para poder abordar, por una parte, los desafíos del cambio climático y el posicionamiento del país. De todas maneras. Francisca, gracias por conversar con Agenda Económica. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Chao, que estén muy bien. Son las 9 de la mañana, vamos a ir a otro tema. Hoy día comenzó el Black Friday, otro evento de ventas digitales en nuestro país que está empujado por el sector comercial, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago. Son más de 2.100 tiendas físicas, otras 562 online las que están asociadas para este año. Otro evento más de descuento, dirán ustedes. Sí, otro más, es el tercero ya de este año. Y hubo uno hace un par de meses ya que se desarrolló, era el Cyber Day en todo caso, ¿no? Tienen nombres distintos. Y este además sigue una tradición del comercio norteamericano en particular. Allá surge este Black Friday. Pero hay algunos datos bien interesantes respecto al comportamiento de los consumidores en un año que no ha sido tan fácil desde el punto de vista económico. Un sondeo que hizo la Cámara Nacional de Comercio entre los consumidores muestra cuáles serán los comportamientos para esta Navidad, por ejemplo. Muchos van a aprovechar el evento digital de hoy, el Black Friday, para adelantar quizás algunas compras pensando en fin de año. El 89%, según este sondeo, de los encuestados prevé comprar regalos para Navidad. Sí, el 89%, pero el 35% del total de la muestra dice que va a gastar menos en sus compras respecto a lo que gastaron el año pasado. El segmento de 18 a 30 años, entre los más jóvenes de la encuesta, es el que restringiría más sus gastos. Y las razones para reducir el gasto tienen que ver fundamentalmente con dos temas. Uno, la inflación, que se ha notado mucho en los últimos años, 25% lo menciona como el factor principal, y la situación económica familiar, 20%. Además que un 18% de los sondeados
decía también que se encontraba desempleado. Y ese es un factor bien relevante, ya estaremos con el dato al respecto actualizado. Antes de eso, escuchemos a José Pacomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Se refería también a lo que viene, a las expectativas que hay respecto a este evento. Es importante recalcar que diciembre acumula cerca del 13% de las ventas anuales del retail, superando en cerca de un 40% las ventas de un mes normal. Esta encuesta muestra que es una Navidad donde, si bien se esperan mejores resultados que en el año 2023, aún preocupa la inflación y la situación económica. Cerca de un 50% de los encuestados mantendrá el número de compras, pero un 39% comprará menos. Y en cuanto al gasto, cerca de un tercio gastará más que el año pasado. Noticia del momento, Sebastián. Así es, está publicado ya el dato de desempleo, lo estábamos esperando y ustedes lo tienen en pantalla. 8,6% es la estimación de desocupación a nivel nacional, de acuerdo a los datos del INE que acaban de publicar en su sitio web. Este dato está fresquito, son 8,6% entonces los desocupados a nivel nacional, con una baja de 0,3 puntos respecto a lo que habíamos visto en el mismo trimestre, pero del año anterior. Hay una caída entonces del desempleo, eso es lo que está mostrando este indicador de acuerdo al INE. Claro, el año pasado había sido de 8,9% en el mismo trimestre, que es lo que uno debería hacer, ¿no? Comparar igual el trimestre para poder aislar cualquier tipo de factor estacional. 8,6%. El dato está incidido principalmente por los sectores de enseñanza, dice el INE, actividades de salud y comunicaciones. Fueron los que incidieron más en la población ocupada. Y acá hay varios factores. Uno de ellos que está incidiendo es que la población que está fuera de la fuerza de trabajo cayó en 0,5%. O sea, hay menos gente, digamos, en el mercado laboral, ya sea los que tienen empleo o los que están buscando activamente un puesto de trabajo. Ese indicador cae 0,5% en comparación al año pasado. Dato que está en el informe también del INE. Bueno, a esta hora ya comienza además la conferencia de prensa del Instituto Nacional de Estadísticas con esta información. Escuchemos brevemente qué es lo que se está planteando hasta ahora. 1.044 personas, alcanzando los 16.419.000 personas. Las personas dentro de la fuerza de trabajo ascendieron a 10.117.000 personas, con una variación en 12 meses de 1,8%, que es equivalente a 181.091 personas. Las personas ocupadas, asimismo, tuvieron una variación en 12 meses de 2,2%, que es equivalente a 195.996 personas, y alcanzaron un valor de 9.248.984 personas en este trimestre móvil. Las personas desocupadas, asimismo, tuvieron una caída de 1,7% en 12 meses, que es equivalente a 14.905 personas, que traducido en cantidad equivale a 800. Ahí está comenzando la conferencia de prensa del INE para entender más datos, digamos, de este antecedente de la tasa de desocupación. Son aspectos más técnicos los que se estaban abordando ahora, pero en lo concreto entonces el número de personas que está ocupada, que está con un trabajo, aumenta respecto al año pasado en cerca de 200.000 personas. Y ese es un antecedente bien relevante. Hoy, en este trimestre, agosto-octubre, hay 200.000 personas ocupadas más que hace un año atrás. Y ese es un antecedente bien relevante, sobre todo porque ha aumentado también las personas que están en el mercado laboral. Y otro punto relevante al que hay que mirar es qué tipo de categoría es la que está creciendo. Por ejemplo, las personas asalariadas formales, que es el tipo de trabajo ideal, digamos, entre comillas, desde el punto de vista de las políticas públicas, porque son trabajos con dependencia, con contrato, con protección social. Bueno, crecieron 3,5%. Los asalariados informales también crecen un 3%, mientras que los retrocesos más importantes están en otras categorías como personas empleadoras y familiares no remunerados. Algunos datitos nada más, titulares de este informe. Luego en Agenda PM estaremos con todos los detalles esta